a los que les toca estar en esta situación, no nos toca, sino que nos gusta estar, es un placer estar de este lado, los nervios no cesan, no paran durante estos días para preparar la plática, pero es una sensación muy, son sentimientos encontrados, ¿no? Que no puedo describir, pero créanme que lo hago con todo el amor porque sé que es algo que el Señor le agrada, es algo que a mí me gusta, aunque todavía no supero los nervios y cada vez que estoy de este lado me ganan los nervios, pero hoy sé que el Señor nos va a hablar. Con esta plática a mí el Señor me estuvo hablando mucho en esta semana, recordando lo que nos platicaba el Señor a sus orillas por medio de su hermano Fito, ¿no? Que hablaba que en el nombre del Señor Jesús hay poder. Y de esa manera fue como yo empecé a formular la plática, a ponerle pies y cabezas, porque yo en los primeros días no sabía ni por dónde empezar. Pero vamos a iniciar con una oración para iniciar el servicio de este día. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, porque eres fiel, Señor. Te pido, Padre, que me des, Señor, esa sabiduría, Señor, que me des ese entendimiento, Señor, para poder transmitir, Señor, este mensaje. Sé, Señor, que trae mucha bendición para mis hermanos, Señor, porque sé, Señor, que ha sido de bendición para mi vida y sé que va a ser para aquellos que abran el día de hoy su corazón, Señor, porque tienes mucho que hablarnos, Señor, tienes mucho que recordarnos, Señor. Yo veía, Señor, conforme pasaban los días y que estábamos sacando esta información, Señor, cuántas cosas, Señor, de los que nos hemos perdido, Señor, por no ponerte a ti en primer lugar, Señor, por no estar atentos, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que han tomado la decisión de estar aquí, Señor, que tú les bendigas, que le hables, Señor, para que esta palabra, Señor, se quede grabada en su corazón, Señor, en su mente, Señor, y las puedan poner por obra, Señor. Sé, Señor, que les puede cambiar la vida, Señor. Si tomamos todas estas enseñanzas, Señor, que tú me venías recordando, Señor, sé que podemos actuar diferente y enfrentar la vida de diferente manera, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, mis hermanos, les comentaba que me costó mucho trabajo. Yo creo que de todas las pláticas que me ha tocado compartir aquí o en la célula, esta me costó mucho trabajo. Primero empecé a ver, que les digo, no veía por dónde empezar, qué poner. Y empecé a orarle al Señor, empecé a pedirle discernimiento, que me mostrara. Y fue fácil después, cuando me di cuenta el poder que tiene la Escritura, el poder que tiene estar en comunión con el Señor. Me di cuenta que todo, de tapa a tapa de la Escritura, nos habla de pura sabiduría. Es un libro completo de sabiduría. Y luego el problema fue que tanto poner, ahora era mucho lo que tenía por decir, tenía mucho que poner y no sabía qué plasmar aquí en la plática. Pero bueno, el Señor nos dio dirección y vamos a iniciar. El título de esta prédica se llama La herramienta que te puede llevar al éxito. Y yo estoy muy relacionado con la herramienta de trabajo. Yo no sabía cómo poderlo transmitir o explicar de una manera sencilla. Y una de las cosas que me cruzaban por la mente fue traerme esto, que son herramientas que yo, pues, son de casa, en la casa también se ocupan, pero yo las ocupo también en el taller. ¿Alguien sabe qué es esto? Un desarmador. Ok, muchos lo tenemos, es una herramienta que hasta en casa hay, ¿no? Muchos la saben usar. Es muy fácil de usar, ¿no? ¿Sí, Paquito? Sí, ¿verdad? Y esto no falla. Debe de estar. Todos yo creo que lo sabemos usar, sabemos para qué sirve. ¿Y saben para qué sirve este? Está ladro, también está ladro, pero también es armador. También da para adelante, para atrás. ¿Sale? Entonces son dos herramientas que prácticamente hacen lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Es un desarmador, desatornilla. Este tiene el otro que es también taladro, pero prácticamente son lo mismo. Hacen lo mismo y van a hacer lo mismo, pero vamos a ver que no va a ser igual, es muy diferente y vamos a ver por qué. ¿Vale? Yo empecé les digo que empezamos a buscar información y me encontré con esta estadística que me empezó a mover y desde ahí empecé yo a
a tomarle sentido a esta plática. Dice, a lo largo del día las personas tomamos aproximadamente 35,000 decisiones. Tan solo somos completamente conscientes de una pequeña parte de ellas. Concretamente, nuestro cerebro toma el 99,74% de las decisiones de manera automática. Es decir, sin que realmente seamos conscientes de ellas. ¿Qué quiere decir esta estadística? Puede ser un más o menos, ¿no? ¿Qué quiere decir esta estadística? Que el 0,26% somos conscientes de esas decisiones, pero unas son efectivas y otras no lo son. ¿Sí? No todo lo que decidimos es correcto o sí. Entonces, si más es el 0,26, imagínense con cuántas decisiones malas estamos tomando. Ahora, de esta pequeña parte, de ese pequeño porcentaje, ¿cuántas le pedimos al Señor que nos guíe? ¿Cuántas le pedimos la dirección a Dios que nos lleve para el camino correcto? Si de por sí es poco y luego no lo tomamos en cuenta, imagínense cómo está nuestra vida. ¿Por qué luego vivimos lo que vivimos? ¿O por qué luego padecemos lo que padecemos? ¿Sí? Desde ahí yo empecé a darme cuenta de que esta plática pues me estaba hablando. Desde ahí empezó a hablar, porque soy de esas personas que luego no toma en cuenta al Señor y en automático empiezo a decidir. ¿Sí? La sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cómo reconocer la sabiduría terrenal? Si lo que motiva nuestras palabras y acciones nos da la indicación muy clara si nos movemos impulsados por la envidia, los celos, el deseo de sobresalir, estamos actuando bajo la sabiduría terrenal, humana y diabólica. No importa cuánto intentemos negarlo, tarde que temprano se verá lo que hay detrás de nuestras acciones. Necesitamos pedir sabiduría a Dios para poder distinguir cuál es el origen de nuestras motivaciones y deseos. Hoy les digo que me empezó a saltar un abanico de personajes de la escritura que podríamos poner. Vamos a ver, les voy a poner nada más 2 ejemplos de personas que decidieron o que estuvieron tomando decisiones humanamente, hablando. Sería sabiduría humana. Les voy a poner estos 2 ejemplos. El primero está en 1 Samuel 25, versículo 2, que dice así: había en Moab un hombre muy rico, dueño de 3,000 ovejas y 1,000 cabras, que tenía sus negocios en la ciudad de Carmel, donde acostumbraban rastrear a sus ovejas. Estamos hablando de Nabal. ¿Sí? Este personaje dice la escritura que era una persona muy rica, que tenía negocios. ¿Quiere decir que era sabio o no era sabio? ¿Era muy sabio? Exactamente. Era muy inteligente para hacer estos negocios. Sabía cómo llevar esos negocios. Incluso el significado de Nabal es insensato. ¿Cómo creen que iba a responder un insensato? Pero dice la escritura que él era un hombre muy rico, que tenía mucho ganado, que tenía mucho dinero. Se dice lo que, si ustedes leen ahí en 1 Samuel, del capítulo 25, vamos a poder ver lo que él hacía, cómo vivía. ¿Sí? Este hombre, David mandó a 10 de sus hombres a pedirle víveres porque ellos estaban en la batalla, estaban en el desierto. David, yo me imagino que se sintió con cierto confianza o con algo para poder ir a pedir los víveres a Naamán, porque él era el que cuidaba en el desierto y mucho tiempo cuidó también del ganado él, o sea, los defendía, estaban con él. Entonces yo creo que él se imaginaba que al estar ahí o saber que venían de parte de David, pues le iban a dar lo que pedía, ¿no? Y resulta que Naamán, como dice como lo que significa su nombre, fue muy insensato en lo que decidió. Y dice ahí en 1 Samuel 25, versículo 10, del versículo 10 al 11, dice así, en el día de Dios habla hoy, en la versión de Dios habla hoy, dice:
como estemos, si no vamos y consultamos al Señor, vamos a fracasar. ¿Sí? Por eso hoy les decía y les ponía este ejemplo. La sabiduría es la herramienta que nos puede llevar al éxito. ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría que viene de Dios? Ahorita ya vimos los ejemplos de la sabiduría humana. Vamos a ver qué es la sabiduría que viene de Dios. La sabiduría que viene de Dios no es igual que la sabiduría humana. Por lo general, la sabiduría que Dios nos da es una que nos capacita para hablar o actuar, reflejando su carácter en medio de cualquier circunstancia. La verdadera sabiduría tiene su origen en Dios, y mientras más nos acerquemos a Él, más sabios seremos. ¿Sí? Dice Proverbios 13:20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Como dice el dicho, el que con lobos anda, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta que está cerca de la palabra del Señor, pues vamos a poder imitar al Señor, vamos a imitar esas palabras, vamos a empezar a vivir o a hacer las cosas como Él las hace. Si estamos con una persona que es sabia, pues se nos va a pegar lo sabio. No es de pegar que se nos contagie, pero sí las acciones nos podemos imitarlo, podemos ir viviendo de esa manera. Y eso es lo que el Señor nos está invitando en esta tarde. Nuestra reacción ante las pruebas de la vida es una señal de nivel de sabiduría que tenemos durante los tiempos difíciles. ¿Sí? Dice, cuando tenemos los tiempos difíciles se ve con claridad si nos movemos impulsados por nuestras emociones o frustraciones o si somos guiados por la sabiduría que viene de Dios. Santiago 1, versículo del 2 al 4, en la nueva en lenguaje actual se los voy a leer. Dice, hermanos en Cristo, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. ¿Sí? Aquí, hermanos, yo me daba cuenta cómo nos invita el Señor, dice que estemos muy felices cuando pasemos por toda clase de dificultades. ¿Quién se pone feliz cuando tiene una dificultad o un problema? ¿No? Nadie. El Señor nos invita, dice que seamos felices, no sabemos cómo va a terminar, no sabemos qué es lo que va a pasar. Tiene aproximadamente unos 3 meses que gracias a Dios hemos tenido trabajo. Cuando empezó este año bajó mucho el trabajo, pero después pusimos en varias ocasiones en el servicio aquí en la iglesia que oraban por nosotros para que el Señor nos abriera puertas. Y sí, durante el año el Señor se vio la respuesta del Señor y vimos cómo el Señor empezó a abrir puertas y a mandarnos trabajo, y gracias a Dios no nos faltó. O sea, teníamos trabajo, pero no el que estábamos acostumbrados a tener. Sí teníamos trabajo, pero estaba muy, muy quieto el asunto. Así nos las pasamos unos meses. Pero desde agosto hacia apenas unas semanas, tuvimos mucho trabajo, pero trabajo en exceso. No acabábamos diario, teníamos mucho, nos faltaba por terminar y íbamos por más. Y se nos empezó a acumular mucho el trabajo, lo sacábamos, pero también nos llegaba mucho, ¿no? Entonces estábamos en yo creo que todos quisiéramos eso, ¿no? Tener mucho trabajo, tener esa bendición. Entonces, para poder yo tener este trabajo que también yo sé que nos lo mandó el Señor, me pedían que viajáramos a Querétaro a atender unos talleres de aquel lado, un taller de aquel lado. Esta persona que les platicaba, precisamente estuve platicando con Fiti hace 8 días, me preguntaba cómo iba con el trabajo y le estaba yo comentando que sí, que teníamos mucho trabajo, que prácticamente lo que me daba esta persona, lo que nos estaba dando, pues era como si tuviera yo una aseguradora aparte, o sea, otra aseguradora más. Entonces, la verdad que sí nos estaba yendo muy bien, muy bien. Lo que estábamos viviendo era que era mucho el desgaste que teníamos. Yosimar, mi hermano, y Brian, que la mayoría los conoce a todos, a ellos 3, se tenían que ir desde las 5 de la mañana de aquí y regresaban a veces a las 12 de la noche. Y al otro día a las 9 ya teníamos que estar en otro taller de este mismo señor. Entonces, prácticamente estábamos trabajando, yo creo que un 80-70% para él. Pero también nos estaba dejando, era un buen cliente, nos estaba dejando mucho, mucho, muy puntual para sus pagos. Entonces, de esos son los que queremos, ¿no? Bueno, al menos yo, son de los que quiero conservar. Entonces, yo me di cuenta desde que empezó a ver este trabajo que el Señor me había bendecido con este cliente, con esta persona. Él tiene muchos talleres aquí en la ciudad y estaba abriendo el de allá.
quería que me fuera para Querétaro para que yo abriera una sucursal allá. Entonces mi primera reacción dije, bueno, pues a ver qué pasa, cómo reacciona, y de ahí pues nos vamos para ver si sí lo ponemos por allá o mandamos más gente o ver qué se hace, ¿no? Pero también yo quería dar pasos firmes. ¿Y cómo es lo que tenía que hacer? Pues buscando al Señor. Si sí me movía, si no me movía, si me quedaba. Entonces, no, la respuesta no me llegó, pero también lo que sí me llegó fue de que empezamos a ver que empezó a bajar el trabajo con este señor. Hace 15 días, 15, 20 días, 3 semanas atrás, fuimos a hacer nuestro trabajo normal de irnos temprano, ir a desmontar lo que teníamos que hacer allá. Nosotros nos dedicamos a las suspensiones. Cuando venía la camioneta llena cada vez que íbamos para allá. Pero hace 15 días nomás nos regresamos con 2 suspensiones para acá. Al otro día llegamos al taller que tienen aquí en la Ciudad de México. Empezamos a trabajar y también nos empezaron se vio un poquito que bajó, pero nos seguían dando. Así pasó una semana, hace 3 semanas atrás. Luego a la siguiente fueron 2 suspensiones nada más. Luego fue una y en esta semana no nos dieron nada. El día lunes, martes, fue Yosimar para allá. Cerramos con un solo cacho, un carro que teníamos por armar. Lo armamos y regresamos sin nada. Entonces me decía Yosimar y mi hermano, ¿por qué no hablas con esta persona? Entonces yo siempre les dije, y lo aseguro y lo sigo sosteniendo, sé que tengo que estar agradecido con él. De esto no me cabe duda, porque si me brindó o me abrió las puertas de su negocio, tengo que estar agradecido. Pero yo sabía que este trabajo venía de parte del Señor. Entonces yo dije, miren, Él es un instrumento que el Señor usó para bendecirnos. Tenemos que estar bien con el Señor. Y el Señor hará. Si Él dice que se cierra, se cierra. Si dice que seguimos, pues seguimos. Y va a depender de Él, no de mí. Lo que yo tengo que hacer, pues es darle las gracias y cerrar este círculo con este Señor, cerrar este ciclo y adelante. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces me animaron ellos a hablar con él. Yo no quería hablar con él, yo quería hacerlo personalmente. Pero bueno, dije, bueno, para ver qué pasa. Entonces le hablo, le marco y luego se ve cuando no quieren hablarte porque se fue, como que la cortó. Luego la sacó, pero yo también empecé a inquietarme, dije, ¿el por qué? O sea, quería saber el por qué de que nos habían quitado el trabajo. ¿No? ¿Por qué? Y no por reclamar, sino para mejorar, para ver dónde había hecho yo el error y poderlo arreglar o rectificar. Entonces eso fue el día miércoles. Miércoles le marco y no me contesta. Dejo pasar el jueves, le vuelvo a marcar y la misma. Me manda. Y luego me pone un mensaje, estoy en una junta. Entonces dije, bueno, pues no ha de querer marcarme, ¿no? Entonces yo creo, no sé si él está acostumbrado a tratar sé que como tiene muchos talleres, pues con diferentes personas, ¿no? Diferentes maneras de pensar. Entonces yo no le marqué y pensé que el día lunes lo iba a buscar. Y con ese motivo no de reclamarle, sino de darle las gracias. Entonces, el jueves ya no le marqué. Pasó el viernes y salimos a comer Chivis y yo. Y en donde estábamos comiendo, me entró la llamada y le enseñé, me dijo, mira quién es. Le enseñé quién era, ¿no? El dueño de este taller. Entonces me levanto todavía estábamos comiendo y recibí la llamada. Entonces me dice, a ver Luis, dice, vi tus llamadas, no tenía tiempo, tenemos muchos problemas. Dime de qué, para qué me quieres. Digo, no, pues yo lo que quiero es darle las gracias porque me abrió las puertas de su negocio, me dio mucho trabajo, fue muy puntual en los pagos y le estoy en serio muy agradecido. Le digo, yo lo único que quiero es que sepa y le estoy pidiendo al Señor que le dé más trabajo, que le dé más bendición, porque ha sido de mucha bendición para mi vida. Cuando le dije que el Señor, que yo le estaba pidiendo al Señor que le diera bendición, lo oí ¿cómo? O sea, se sorprendió de la manera que yo le hablé. Se sorprendió que yo estuviera dando las gracias de que me estaba echando para afuera prácticamente, ¿no? Entonces yo creo que él no estaba acostumbrado, pues yo creo que eran quejas, reclamos, y con nosotros fue distinto. Y luego, o sea, le digo a Silvia que lo oí, que le cambió la voz, como diciendo, ¿tú me estás bendiciendo a mí? ¿Tú me estás pidiendo algo bueno para mí? Dije, sí, le digo, porque usted ha sido de mucha bendición. Y créame, quiero que el Señor le bendiga como hasta el día de hoy, que lo siga prosperando, porque ha sido de bendición. Me dice, Luis, pero no estás fuera. Me dice, hay que arreglar unas cositas, unos detallitos, para que sigamos trabajando, pero tú no estás fuera. Si el día lunes espero a las 10 de la mañana, ya me dijo en dónde nos vamos a ver. ¿Qué fue lo que yo pude ver? Haciendo lo que dice el Señor, vas a tener resultados distintos. No te voy a decir que soy sabio, yo olvido las estadísticas estas,
me identifico mucho con ellas, pero sí pude poner algo que he aprendido en este lugar. He aprendido que tenemos que ser agradecidos, que reflejar al Señor en donde nos paremos, tratar de trabajar como yo lo aprendí en este lugar, trabajar como para el Señor, y así no va a haber un pero. Yo tenía la cosquilla, la sensación o el saber qué habíamos fallado. No sé qué planes tenía el Señor, o sea, el dueño de este taller, pero sí sé los planes que tiene mi Señor. Muy distintos, y vi la respuesta de mi Señor. ¿Cómo? Buscándolo, viendo, tratando y manejándome como Él dice que nos debemos de conducir. Porque para cualquiera pues sería un enojo, y créanme, nunca me sentí ni nervioso. En otras ocasiones me daba temor porque pues, más que se viene fin de año, las nóminas, aguinaldos y todo lo que se viene, me hubiera sentido desesperado. Y en esta ocasión, y ya tiene rato que no me pasa, no me sucede, que me pongo nervioso, que me quita la paz. He descansado y he aprendido a descansar en el Señor. El Señor me ha dado la dirección para poder ver esas cosas de otra manera. Y cuando le di la respuesta a este señor, yo me impacté cuando oí, porque es un señor muy recio, está joven, pero es muy recio el señor. Les digo que tiene muchos talleres. Cuando lo vi como se quebró y titubeó, vi que estaba actuando el Señor ahí, que el Señor estaba ahí, que esas palabras no eran mías, eran de parte del Señor para su vida. Y créanme que cambió el asunto. Entonces yo sé que las pruebas que luego nos pasan son para bendición, ¿sí? Pero ¿cómo las tenemos que hacer? Buscar la sabiduría de Dios. Por una ocasión que lo puse por obra, bueno, ¿cómo he visto yo que a veces aplico lo que dice el Señor, o sabiduría del Señor? En cosas muy prácticas. Esto para mí me impactó, pasó en esta semana, y por eso lo quería dar como testimonio. Pero también luego a veces hemos ido en la calle, por ejemplo, a mí que tengo que estar casi saliendo a diario, pegando en la camioneta y en varios lugares, pues no falta que me meto sin querer, porque a veces sí se me va, pero luego voy a veces está hablando que está mal hecho, no lo hagan. Luego voy hablando, contestando mensajes, y luego me he metido sin querer a las personas, y ya saben lo clásico que te quieren alcanzar, pues para decirte algo, ¿no? Y cuando los veo al lado, le digo, perdón, no te vi tal, y con buena actitud, ya se calman y no me dicen nada, ¿no? No sé si les ha pasado. Cuando estamos formados en una fila y que llegan y se te meten, da mucho coraje. Pero ¿qué podemos hacer? Calmarnos. En esos detallitos podemos meter y hacer o poner o practicar la sabiduría que nos da el Señor. ¿Para qué pelear? Dice que no estemos en contiendas, que no estemos en diserciones. O sea, nos da las herramientas para no pelear. Entonces, en esos poquitos detalles puede entrar la sabiduría. Si dice que tomamos 35,000 decisiones, ¿cuántas de ellas las pasamos por alto? Entonces, el Señor nos invita a que estemos alertas, que estemos buscando de su dirección. ¿Sale? Las pruebas pueden traer como resultado crecimiento y bendición. Será así si permitimos que Dios nos guíe en todo y que nos dé la sabiduría necesaria para actuar en forma correcta. ¿Cómo reaccionamos en actitudes de los demás? ¿Sabiamente o la de ojo por ojo? ¿O cómo reaccionamos ante injusticias, ante circunstancias extremas o de escasez? Los beneficios de la sabiduría. Les voy a leer unos versículos. A mí les digo que cada vez que empezaba a ver, me impactaba más y más lo que decía la palabra. Los beneficios de la sabiduría de Dios. Santiago 3:17, lenguaje actual. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Aquí aprendemos a reconocer la sabiduría que viene de Dios. Primero, que todo es pura, no está contaminada, con emociones dañadas y deseos de poder. Su objetivo es lograr la paz, la bondad, la mansedumbre y el entendimiento en las relaciones. La sabiduría que viene del Señor no crea divisiones, persevera hasta que se alcanza en el entendimiento. Todo lo hace con sinceridad, sin fingimiento, porque sale de lo profundo del corazón transformado por el Espíritu Santo. Comentábamos de Saulo al principio, del ejemplo de cómo reaccionó. Ahora les digo después de que ese Saulo se convierte en Pablo. Dicen los estudiosos, ¿sí?
Los estudiosos le atribuyen a Pablo 7 libros del Nuevo Testamento. Fue influyente maestro y misionero en gran parte de Asia Menor y la actual Grecia. Por ello te pregunto, ¿cómo lo logró? Con la sabiduría de Dios. No hubo de otra manera. De perseguidor, ahora trabajando para el Señor, estando al servicio del Señor, padeciendo por el Señor, pero siempre con la sabiduría del Señor. ¿Lo pudo haber logrado? Nunca. Si Él lo logró, es porque estuvo pegado al Señor, pegado con Él, ¿sí? Ahora, te puedo decir, ninguno de nosotros nace siendo sabio, ¿sí? Vamos adquiriendo la sabiduría del Señor a través del estudio de la palabra, pasando tiempo con Dios y al permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Santiago 1 del versículo 5 dice, si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se las dará a todos en abundancia, sin echarles en cara nada. ¿Sí? ¿Qué resultados podemos esperar si crecemos con sabiduría? Primero, la gracia de Dios nos va a acompañar en todo momento. Así le sucedió a Jesús cuando era niño. Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Por último, nos voy a dar 10 ejemplos o 10 versículos. Les digo que yo no quería poner tantos, se me hacían muchos, pero también se me hicieron necesarios decirlos. Todo lo que yo leía me impactaba, me dejaba mucho en mi vida y espero que también para la de ustedes. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la sabiduría? Primero, ¿cómo la obtenemos? Dios la concede. Dice Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. 2, todo para poder tener un cambio tiene que tener un comienzo. ¿Están de acuerdo? Dice que ¿cómo comienza la sabiduría? Con el temor al Señor. Proverbios 9:10, el comienzo de la sabiduría es el temor al Señor. Conocer al santo es tener entendimiento. 3, nos da vida. Eclesiastés 7:12, puedes poner a la sombra la sabiduría o a la sombra del dinero. Te lo voy a leer otra vez. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero, pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Si estos versículos que estamos leyendo, alguno te mueve, alguno lo sientes, guárdalo, métetelo en tu corazón, te puede ayudar en cualquier momento. Si el Señor nos tiene el día de hoy aquí es por algo. Estamos hablando de esto, también es por algo. 4, nos ayuda a bendecir a los demás. Proverbios 12:18, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. 5, nos protege. Proverbios 4:6, no abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. 6, es valiosa. Proverbios 16:16, más vale adquirir sabiduría que oro, más vale adquirir inteligencia que plata. 7, se adquiere con la actitud correcta. Proverbios 19:20, escucha el consejo, acepta la corrección y llegarás a ser sabio. ¿Cuántos no nos dicen que estamos mal y nos enojamos? Si hoy nos dice acepta la corrección y vamos a llegar a ser sabios. 8, nos ayuda a dar buen testimonio. Colosenses 4, versículos 5 y 6, nueva versión internacional. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. 9, nos guía para actuar con buen juicio. Salmos 111:10. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen juicio demuestra quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y el 10, no porque está el último sea el menos peor, el más peor, el menos mejor. No, todos yo cuando lo leí, créanme que me estremecí. Se trae dicha y paz a nuestra vida. Proverbio 3, del 13 al 18. Dichosos los que hayan sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Es más valiosa que las piedras preciosas, ni las más deseables se les puede comparar.
Con la mano derecha ofrece larga vida, con la izquierda honor y riquezas. Sus caminos son placenteros y en todos sus senderos hay paz. Ella es árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos la que la retienen. ¿Sí? Vemos todos estos versículos que se le he dado. Pura bendición, pura sabiduría, pura, para poderla traer a nuestras vidas, para poderla absorber, para que el Señor nos pueda bendecir. Regresando al ejemplo que yo les decía, las dos se parece que hacen lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Cuando empezamos dijimos que esto era igual que esto. Esto es la sabiduría humana, esta es la sabiduría de Dios. Con esta vamos a llegar más rápido a la meta, vamos a llegar a la sabiduría. Es más práctico con la sabiduría de Dios que con la humana. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, donde me vino, Señor, a mostrar mi condición, Señor, en donde estoy parado, Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que he dejado de hacer, Señor? Gracias, Señor, porque hoy me das el camino, Señor, porque para dónde dirigirme, hacia dónde estar. Yo te doy muchas gracias, Padre. Y hermano, si hoy el Señor te ha mostrado que no has buscado o no has aplicado este principio en tu vida y quieres a partir de hoy depender de la sabiduría de Dios, te voy a invitar a que te ponga de pie y vamos a hacer una oración todos juntos. Gracias, Padre, por este llamado, Señor. Gracias, Señor, porque la gente, Señor, está con ganas de recibir, Señor, esta palabra, Señor, ha tocado sus vidas, Señor. Esta palabra, Señor, está tocando sus corazones, Señor. Te pido, Padre, Señor, que les bendiga, Señor, que les muestre, Señor, qué es lo que tienen que hacer, hacia dónde se deben dirigir, Señor, porque diario, Señor, tenemos que tomar decisiones, Señor. Y qué mejor, Señor, que sean decisiones, Señor, con la sabiduría, con tu sabiduría, Señor, y dejar, Señor, de movernos como estamos moviendo, Señor. Podemos ver estos ejemplos, Señor, personas, Señor, que han tenido mucho dinero, Señor, muchas propiedades, Señor, pero no llegan a más, Señor. Sin en cambio, Señor, contigo, Señor, en cualquier lugar que estemos, Señor, con nuestras familias, compañeros de trabajo, en la escuela, Señor, con los vecinos, en la calle, Señor, podemos aplicar este principio, Señor, para beneficio nuestro, Señor, y para reflejar a tu Hijo, Señor, que está en nosotros, Señor, al mundo, Señor, aquellos que no lo conocen, Señor, porque podamos impactar, Señor, que tú eres, Señor, diferente en nuestras vidas, Señor, que vienes a capacitarnos, Señor, y llenarnos de sabiduría, Señor, que podamos ser felices, Señor, y tener, Señor, lo que tú nos has prometido aquí en lo que dice la Escritura, Señor, que nos dará, Señor, hasta que sobreabunde, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te doy, porque sé, Padre, que tú tienes, Señor, pensamientos de bien para nuestra vida, Señor, y no de mal, Señor. Muchas gracias te doy, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, de aquel que hoy, Señor, le hablaste, Señor, del que hoy, Señor, recibe esta palabra, Señor, y la atesora, Señor, como si tu palabra, Señor, como si fuera oro, Señor, y que es mejor, Señor, que la palabra, que la plata, que es mejor que el oro y la plata, Señor. Que la atesoremos más, Señor, porque esto es lo que nos puede llevar, Señor, al verdadero éxito, Señor. A ti, Padre, la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos, hermanos.